¿A dónde vamos o a dónde vamos a ir si vamos a morir? Todos tenemos que morir. Y la pregunta es que muchos que fueron al funeral no son creyentes, recibieron la palabra, pero es una pregunta que yo quiero que ustedes tengan muy clara la respuesta, porque la respuesta es muy importante para yo poderla compartir a aquellos que no tienen esperanza. Muchos de los que fueron al funeral de mi madre no tienen esperanza, no tenían esperanza, pero a través de los signos, que a propósito se cantaron los signos favoritos de mi madre, tuvimos unos comentarios por parte de mi familia diciendo, qué himnos tan lindos, nunca los habíamos escuchado. Que son himnos de mi madre que a lo último siguió evangelizando y siguió predicando la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde vamos a morir? No, vamos a Lucas capítulo 16. Quiero tomar esta historia que cuenta el Señor Jesucristo, pero es algo muy importante que el Señor en sus palabras nos hace la respuesta a esta pregunta. Ahora, ustedes conocen la historia del rico y Lázaro, capítulo 16, versículos 19 al 31, y vamos a ir leyéndola por pedazos. Pero lo primero que quiero decir es que esto no es una parábola, porque el problema de cuando le preguntamos a alguien, ¿dónde usted va a ir después de muerto? Muchos dicen, yo voy a la tumba y me comerán los gusanos, y punto. Y ahí terminó todo. Eso no es cierto. O tal vez algunos dicen, voy a volver a reencarnarme en un elefante o en una ratica, póngale el nombre que quiera. Y otros dirán, no, simplemente no creemos que hay cielo, no hay infierno, simplemente ya desaparecemos. Entonces, por eso es tan importante decirle a la gente hoy que sí hay algo después de la muerte y que sí hay un lugar para ir después de la muerte, tanto los justos como los injustos. Porque eso hace parte del evangelio, el predicar que hay una salvación, pero escúcheme bien, pero hay un infierno. No podemos desligar eso en el momento de predicar el evangelio. Porque si decimos, necesitas a Cristo para ser salvo y punto, tienes que decirle la segunda parte. Porque la segunda parte puede ser que sea la que le conmueva y le mueva. Entonces le diga, no, no, yo no me interesa a Cristo, pero sabes que irás al infierno si no lo recibes. Entonces, soy buena gente, lo enganchas. Ahí lo enganchas. No, no eres, sí, eres buena gente, pero los buenos no van al cielo. ¿Cómo así? Ahí lo enganchaste. Pues la palabra infierno, a decir, muchas iglesias hoy en día no hablan del infierno. ¿Verdad, pastor? Sí, sí. No hablan del infierno porque es una palabra tan fuerte, tan dura, que dicen que eso desanima a los hermanos y salen despavoridos de la iglesia o no los acercan. Hermanos, tenemos que contar la primera y la segunda parte del Evangelio. La primera es que hay misericordia y gracia de parte de Jesucristo, una salvación inmerecida pero maravillosa. Pero la segunda parte es que hay juicio, ira y enojo de Dios para la eternidad también. Entonces no podemos desligar esas dos cosas y quiero que las tengan en mente, porque cuando alguien no acepta a Jesucristo, hable del infierno. Eso es muy importante. Eso lo hacía mi madre. Mi madre, en su lenguaje coloquial, cuando alguien no le acepta, le dice, te vas a quemar en el infierno. Mi madre usaba unas palabras bien curiosas, bien fuertes, ¿no? Ah, hasta que un día yo le quité la palabra, está la palabra impío, ¿no? Entonces ella decía, todos son impíos. Y mami, sí está en la Biblia, pero bájale un poquito el tono. Tienes que no son santos, para que no. Mi madre era fuerte, carácter muy fuerte. Alguien yo le dije que le iba a mostrar algunas cosas en mi espalda. No, mentira. Que mi madre fue fuerte. Era de gracia, pero también de disciplina. Entonces vemos ahí que esto no es una parábola, porque las parábolas usan símiles. Por ejemplo, salió el buen sembrador a sembrar, ¿cierto? La semilla y una cayó y usan las simbologías para traer un principio espiritual. Pero mucha atención lo que quiero decirles acá. Esto no es una parábola, esto es una realidad. Usted debe conocer y que su familia debe saber. Y me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué su familia lo tiene que saber? Porque si usted lee la historia al final, ¿qué decía el hombre rico? Que mis hermanos sepan, sus hermanos en sangre, carne, sepan que este lugar existe. Mire la petición de ese hombre.
Por eso hablamos de que esto no es una parábola, sino es una realidad de la cual muchas iglesias no predican, muchos pastores no predican, porque preferimos que nos prediquen de amor, gracia, prosperidad, bienestar, bendición, sanidades. ¿Está en la Biblia todo eso? Sí, pero el énfasis es que todo eso no sirve. Si ganáramos todo eso y perdiéramos nuestra alma, de nada sirve. Lo primero que tenemos que ganar nuestra alma. Ahora, miremos entonces que aquí hay unos principios doctrinales que nos ayudan a responder esa pregunta. ¿A dónde vamos al morir? ¿Qué pasa con nuestras vidas, con nuestro ser? Hay una palabra que usa el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11. Dejen ahí en Lucas, porque voy a estar hablando con ustedes de Lucas capítulo 10. Pongan ahí un papelito, un separador como el mío, aquí yo lo puse. Y en Juan 11:11, el Señor Jesucristo usa una palabra para la respuesta a esta pregunta. ¿A dónde vamos al morir? Y usa la palabra duerme, duerme. Y eso es una palabra muy linda porque creo que el creyente lo que está haciendo es que durmiendo. Porque un día vamos a despertar, vamos a resucitar. La palabra duerme. ¿Por qué lo usa el Señor? Miren 11:11, por favor. 11:11. Dice, dicho esto, les digo después, nuestro amigo, ¿qué? Lázaro, nuestro amigo. Nuestro significa que todos eran de los apóstoles, conocían perfectamente a Lázaro y a sus dos hermanas, y el Señor amaba a este hombre. ¿Y cuál es la respuesta? Duerme, mas voy para despertarle. Claro, quedó ahí, ¿cierto? El creyente cuando muere está que realmente durmiendo. Ahora, ¿por qué? Más adelante el Señor en el versículo 14, ellos no le entendían el tema y entonces dice el Señor, para hacerse entender, dice, Lázaro ha muerto, punto. Porque la palabra muerte, si la usamos, para muchos es sinónimo de que todo terminó. No hay nada que hacer, no hay esperanza, llegaron los gusanos, hicieron su festín y chao. Pero el Señor usa ese eufemismo, es una forma de decir, una forma muy suave, pero muy doctrinal, diciendo, duerme porque voy a despertarle. ¿Qué es despertarle? A resucitar. ¿Cómo resucita a Lázaro? Recuerden que Lázaro ya estaba putrefacto y hace un nuevo cuerpo, Lázaro, ¿cierto? Lo regenera en ese sentido. Entonces lo despierta regenerado en el sentido propio del cuerpo y el Señor dice, duerme, pero voy a ¿qué? A despertar. Hermanos, ustedes y yo que hemos creído en el Señor Cristo, mi madre, un día va a despertar su cuerpo. Estamos hablando del cuerpo. Entonces, muy interesante acá que el Señor usa la palabra dormir, porque la palabra morir significa para muchos terminar. Pero vamos entonces a Lucas capítulo 19, 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora, interesante porque aquí se describe cómo era su vida, ¿cierto? Era un hombre verdaderamente, ¿qué? Rico. Había también un mendigo llamado, ¿qué? Lázaro. Bueno, muy bien. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Qué condición más triste. Enfermo, con hambre, miserable. Condición muy triste. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué escena más dantesca y horrible que puede ver ahí. Una persona en total miseria, en total abandono. Uno diría qué triste, qué situación tan lamentable, pero Dios siempre tiene un propósito. Y esta historia, vuelvo y repito, no es una parábola, sino es Jesucristo mostrándonos los escenarios reales de la vida, los extremos de la vida. Riqueza, pobreza, necesidad, momentos de aflicción de la vida, también por este lado la prosperidad. Pero esas dos cosas están en la vida, claro que sí, eso es una realidad en este mundo. Ahora sigamos leyéndolo, lo que dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue, ¿qué? Sepultado. Ahora, sea usted rico o sea usted pobre, hay una condición sine qua non, se va a morir. Eso está diciendo ahí. También murió el rico. Ah, pero era rico y tenía médicos y tenía
PS prepagada y tenía eh, ambulancia 24 horas, pero se murió. La muerte es resultado como paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y eso fue una condenación desde el Edén, cuando el hombre se le dijo, si el día que comieres, ¿qué? Morirás. Y no solo físicamente, sino espiritualmente, pero físicamente fue una realidad. Y el hombre a partir de ese momento comenzó a morir. Ahora, aquí lo interesante al final dice, y fue sepultado. El primer principio que quiero mostrarles aquí en la Biblia es que cuando uno muere, el cuerpo vuelve al polvo. Su cuerpo vuelve al polvo. Fue sepultado. Tiene que volver a la tierra. Ahí dice que lo sepultaron. A los dos, sí, a los dos. Y entonces la primera pregunta, ¿qué pasa con mi cuerpo? Estamos diciendo, ¿a dónde vamos al morir? El primer paso es, ¿qué pasa con este cuerpo que yo tengo? Vuelve al polvo. Veamos algunos versículos que quiero que vayan conmigo ahí. Uh, Génesis 25:9. Vayan conmigo a Génesis 25:9. Génesis 25:9. Dice así. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, ¿sí? Bien. Anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Qué está diciendo este versículo? Mira lo que está diciendo acá, versículo 9. Está diciendo que Isaac lo sepultaron, Isaac e Ismael, sus hijos. ¿A quién sepultaron? ¿A quién sepultaron? A Abraham, a su padre. Entonces, la palabra sepultado se repite aquí igual que el rico. Recuerden la palabra, dice que el rico murió y fue ¿qué? Sepultado. Aquí Abraham fue ¿qué? Sepultado. Igual. Ahora la pregunta es, sepultado, incinerado, cremado, embalsamado, puede pasar, no importa, su cuerpo, no importa la situación en que haya muerto. Tenemos aquí un pequeño paréntesis. Algunas iglesias por convicción no incineran, ¿sí? Porque bueno, y entonces el cuerpo, la pregunta es si los que mueren en una explosión, los que mueren en un incendio, un edificio, aquí la Biblia no habla de la manera en que murió, sino es clara decir que simplemente usted puede ser sepultado, como algunos vemos acá, como el rico, como Abraham, como el mismo José. Si usted lee Génesis 50:26, si quieren vayan ahí, Génesis 50:26. 50:26. Dice que José fue ¿qué? Embalsamado, muy interesante. 50, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto ¿qué? En un ataúd, estilo egipcio. Entonces lo embalsamaron. Cuando José sale en brazos o en los hombros del pueblo de Israel, sale embalsamado. Es decir, un embalsamamiento significa que se veía tal cual, como una momia, pero perfecto. De tal manera que lo pudieron ver todo el pueblo de Israel. Ahora, aquí fue embalsamado, pero lo importante es decir que fue puesto en un ataúd, fue sepultado. ¡Pum! La Biblia es clara que puede usted ser sepultado. La forma de morir es lo de menos, pero usted va a ser sepultado. Es decir, reposa su cuerpo, bien sea por cualquier medio de muerte. Si ustedes miran más adelante, dice en Apocalipsis que el mar entregó todos aquellos que no pudimos enterrar porque murieron en el Titanic, o nosotros si eran creyentes, ¿qué hacemos? No, tranquilos, porque la Biblia nos dice que hay solución para eso. Dice que reposan esos cuerpos, bien sean sepultados o hayan muerto de cualquier manera, esos cuerpos necesariamente, esos restos vuelven al polvo, indistintamente donde estén. Miremos Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis 3:19. ¿Quién dijo eso? Pues Dios. En Génesis 3:19 viene lo siguiente, mire. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viviese como él los sabía llamar. No, perdón. No, 3:19. Ay, estoy en 2:19, perdón. 3:19. Ah, acá. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, ¿a dónde?
¿Cómo? Vuelvas. ¿Ok? Puede ser sepultado, no importa la manera de morir. Por eso, pastor, pero si incineramos estamos cometiendo un pecado. No, 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 no. Y si lo sepultamos, tampoco. Y si, nada, no se preocupen. El acto de sepultar, el pueblo Israel lo hacía. Sepultaron a Abraham en una cueva, a José lo embalsamaron. Dice que hay variedad de formas de sepultar, bajo tierra, incineración, pero lo importante es esto. Mire lo que dice acá. Él dice, pues, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo ¿qué? Volverás. Entonces la pregunta es, nuestra muerte en nuestro cuerpo, ¿qué sucede con nuestro cuerpo si alguien le pregunta? ¿Se vuelve qué? Polvo. Punto. No se vuelve un elefante, y anda por ahí. Ah, bueno, a veces dicen que los espíritus, y que se aparecen los cuerpos, y que le jalan los pies, y que esta noche, que... No, no, nada, nada de eso. Simplemente la Biblia es clara que nuestros cuerpos vuelven a la tierra y somos polvo y volvemos a ser ¿qué? Polvo. Punto. Donde estemos y como hayamos sido sepultados y no importa la muerte indistintamente, volvemos a ser ¿qué? Polvo. Miren lo que dice el Salmo 103, me encantó ese versículo. El Salmo 103, el salmista dice algo bien interesante. El Salmo 103, versículo 14. Mire, 103, 14. Vayan conmigo. Dice lo siguiente. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Volvemos, nada que hacer. Y mire el Salmo 104, 29. Adelante es un poquito más ahí. Y dice, escondes tu rostro, se turban los que quitan el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Nada que hacer. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Vayan conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20. Dice así, todo va a un mismo lugar, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Muere el rico, se vuelve ¿qué? Muere el pobre, se vuelve ¿qué? Polvo. Primera pregunta, ya tenemos respuesta. Clarísimo para nosotros si alguien nos pregunta, ¿y el cuerpo qué? El cuerpo vuelve a ser polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora, en la muerte, el alma abandona el cuerpo. La segunda pregunta, y vamos a Lucas capítulo, nuevamente a Lucas capítulo 16, otra vez a nuestra historia. Entonces vimos claramente, no importa su condición, su forma de morir, rico o pobre, el día que usted muere, su cuerpo vuelve a ser lo mismo, polvo, porque es designo de Dios, designo de Dios. Y todo lo que el Señor recoge, no importa la forma de morir, volverá a reconstruirse o a restaurarse. Ahora, miremos la segunda pregunta. En la muerte el alma abandona el cuerpo y esto es un misterio porque el Dios de la Biblia nos lo va a revelar hoy y nos va a hablar, saber que hay más allá de la tumba. Hay algo más allá de la tumba, hay algo más de sepultarnos y volvernos polvo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde va el alma? ¿Dónde va el alma de nosotros? Esa alma que tiene conciencia, que tiene comunicación, tiene conciencia de Dios, el espíritu que tiene relación con Dios directamente, pero es el alma. Y vamos a ver varios versículos. Vayan conmigo a Génesis capítulo 37. Vamos a empezar ahí. Génesis capítulo 37. Vamos a ver algunos versículos rápidamente. ¿Qué pasa con el alma? Mire, Génesis capítulo 37, versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. ¿De quién está hablando? De Jacob, cuando murió quién? José. Dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Aquí hay una palabra llamada ¿qué? Seol, que se usa en el Antiguo Testamento. Pero mire quién está hablando aquí. ¿Quién está hablando? Jacob. Y está hablando que él descenderá al Seol. Entonces, mucha atención porque aquí viene algo muy importante. Cuando la Biblia habla de que alguien va a descender al Seol, no necesariamente significa que no es salvo. ¿Jacob era salvo?
Y él habla del Seol como un lugar. Ahora veamos otro versículo. Ahí, por favor, vayan conmigo a Hechos capítulo 2 versículo 27. Hechos 2 27. Vaya conmigo ahí a Hechos 2 27. Hechos 2 27. Un poquito doctrinal lo que estoy dando, pero me parece que es muy importante tener claro. Hechos 2 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Quién está hablando? ¿Quién me lo dice? Eso es un salmo, pero es un salmo mesiánico. ¿Okay? Mira lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea qué corrupción. Interesante. ¿Está hablando quién? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Entonces dice que no dejarás mi alma en el Hades. ¿Significa que el Señor estuvo en el Hades? Sí, pero no se quedó ahí. Porque dice, no dejarás. Estuve ahí, pero no me vas a dejar. Entonces, ¿van conmigo? Ok, van conmigo ahí. Ahora, vayan conmigo a Salmo 16:10. Salmo 16:10. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es el mismo versículo que estábamos hablando que en Hechos. Es el mismo versículo que el mismo David reconoce que hay un Hades también para él, y un Hades como el Señor Jesucristo toma estos versículos como un salmo mesiánico en cuanto a su vida en el momento de morir. Ahora miren por favor conmigo, perdón, Apocalipsis 20:13. Ahora nos vamos al otro extremo. Vayan conmigo. Entonces dirán, estoy un poco perdido, pero ya les redondeo la idea. 20:13. Mire lo que dice. Ah, y el mar entregó los muertos que habían en él. Recuerden que no forma, la forma de morir es lo de menos, porque polvo eres y el polvo te convertirás. Y la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando venga el juicio, el Hades es un lugar, entregará sus muertos, ¿sí? Para juzgar. Entonces, el Hades es un lugar. Entonces, volvamos por favor a Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, claro, ya vimos que el Hades lo menciona en Génesis, lo menciona Jacob, el Hades lo menciona el Señor Cristo y Rey David también, y aquí también lo vemos aquí en Apocalipsis. Miren lo que dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque sepulcro es diferente a Hades. Son dos palabras diferentes. La palabra en hebreo keber habla de sepulcro, pero la palabra Seol habla de un lugar no olvidado, más o menos como la definición, lo no visto, es más o menos la definición. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el sepulcro donde lo ponen, el keber, la cueva. Otra cosa es cuando usted se vuelve polvo y en polvo volverás, es polvo de tu cuerpo físico, pero otro tema es el alma, que sucedía en el Antiguo Testamento. Vamos a discernir eso esta mañana. Miren, hay, hay unos lugares donde hay una conversación, pocos lugares hay donde hay una conversación como esta. Y uno de esos pocos lugares es aquí en Lucas. Hay una conversación en medio del Hades. Y eso es bien interesante porque habla que en el Seol hay cómo ver, cómo escuchar. Hay conciencia absoluta de todo en el Hades. Y eso es muy importante entenderlo porque vamos a ver cómo termina la historia.
Entonces esto, a la luz del Antiguo Testamento, ¿cómo funciona eso? Significa que el Seol, vamos a usar la palabra Seol, ¿sí? Para que puedan entender un poquito acá. El Seol, que es el lugar que estamos hablando, se divide en dos partes. El Seol se divide en dos partes. Uno donde están los justos y otro donde están los injustos o perdidos. El Seol se divide en dos partes. Ese Seol donde están los justos es sinónimo del seno de Abraham, así se lo llama, o seno de Abraham o el paraíso. ¿Por qué lo vamos a ver de esa manera? En Lucas 16:22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese es el seno de Abraham, es el mismo Seol, pero es el lugar donde están los justos. Entonces hay un lugar acá que se llama el seno de Abraham. Mire, y luego dice que también es el paraíso. ¿Por qué es el paraíso? Si usted va a Lucas 23:43, en Lucas 23:43, no se pierdan conmigo, esto es bien interesante. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se confunde. Ah, le dice a, a, a Lázaro, a Lázaro dice que está en el seno de Abraham. Ya al ladrón le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa? Que son sinónimos. Es el mismo lugar conocido como el Seol de los justos o el lugar del seno de Abraham o el lugar del paraíso. Vamos a Lucas 16:26 otra vez, ahí en Lucas otra vez. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Quién está hablando? Abraham. Devolvamos al 25 para que me entiendan. Entonces, fíjense que en ese lugar hay conversación, se puede ver, hay dolor, hay conciencia, hay recuerdos. No como dicen algunos, nos morimos y seguimos la fiesta por allá. Eso no es cierto. Por eso hay que explicarle a las personas esto muy claramente, que como hay un cielo, también hay un lugar de tormento, pero esta es una estación de tormento. Les voy a mostrar por qué. Y mira el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí. ¿Dónde? En el Seol. Y tú atormentado. Pues mucha atención, hay un lugar de consuelo, miren lo dice ahí, y un lugar de tormento. No significa que morimos, entonces ya polvo eres, ya, y todo terminó. Hay un camino por recorrer, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Mucha atención, no se me pierdan, porque esto es para el Antiguo Testamento, minuticos antes de que el Señor Jesucristo muriera. Cuando muere el Señor Jesucristo, esto cambia. Y eso es lo que quiero explicarles el próximo domingo. Pues vuelvan. Pero antes que el Señor dijera, en tus manos encomiendo mi espíritu, esto es lo que pasaba hasta ese momento, lo que sucedía, y por eso entonces uno dice, ¿por qué está metido el rico Lázaro? Porque el Señor Jesucristo habla de esto, porque nos tenía que mostrar realmente lo que era, lo que es y lo que será. Importantísimo este mensaje para que usted entienda que cuando hable con su familia y hablen de la muerte, ya abro un paréntesis, muchas veces hablé de la muerte con mi madre. Y ella me dijo, mi hijo, yo quiero que el cajón esté cerrado, no quiero que me mire, quiero que ponga mi Biblia encima, quiero que ponga mi foto encima. Hablamos de la muerte. No quiero dejar de problemas, hijos, resolvamos todas estas situaciones, yo quiero todo tranquilidad. Mi madre fue muy clara en eso. Uno de sus últimos deseos, y es algo que pues, todavía hay que cumplirlo, dijo, hijo, yo nací en citas del colegio, yo quiero volver a mi terruño. Madre, ¿qué quieres? Lleva mis cenizas, ponlas allá en un árbol, allá en una finca, ya quedan pocos familiares, estoy investigando cuántos nos quedan de esa generación, bueno, queda casi nadie, pero mi madre quiere volver a su terruño. Voy a hacerlo. Ya con mi esposa estamos programando cómo vamos a hacer. Y vamos a hacer eso. Pero cierro ahí el paréntesis. Todo eso uno tiene que hablar de la muerte y sus familiares tenemos que hablar de la muerte y decirles,
Sí hay un lugar maravilloso de consuelo, pero hay un lugar también de... Cuéntele siempre la parte B, nunca se la guarde, porque la parte B puede ser la que le haga ser salvo a esa persona. La parte A casi no, no, yo no soy de Dios, ¿para qué? Soy como el rico, tengo, yo tengo todo, pero le puedes decir que cuando mueras, yo no he visto una, un entierro con trasteo, yo no. Hago un paréntesis. Mi madre, algo que sucedió sobre extraordinario, mi mami tenía un muñequito que se llama un tigre y ese se regaló Daniel. Y era un cojín especial para sus piernitas porque estaba haciendo escaras en sus piernitas para que no me hiciera escaras. En el momento de recorrer el cuerpo de mi madre, yo no sé, yo envolví todo y bueno, en esos momentos uno no quiere nada ver más. Y cuando fuimos a ver el ataúd para reconocer que le dicen a uno, si es su familiar, y es muy doloroso, sí, sí es. Sí. Yo no sé cómo sucedió, quién, el tigre estaba aquí metido y ella abrazando. Yo pregunté, ¿quién lo puso ahí? La señora, pues, a ver, pero lo lindo fue eso, mi madre lo tuvo ahí. Entonces, suceden cosas extraordinarias, pero vuelvo y repito, todos tendremos que morir. Todos tendremos que morir. Tenemos que entender eso y saber que aunque lo tengamos todo en esta vida o aunque no tengamos nada, el resultado es el mismo. Moriremos, pero hoy tenemos que definir o me voy para el Seol, donde habrá consolación, o el Seol donde habrá tormenta. Estamos hablando del Antiguo Testamento, por eso le digo, quédense ahí conmigo. Ahora, miremos algunos versículos adicionales. El Seol está definido como una morada temporal en el Antiguo Testamento. Digámoslo así, como una prisión temporal, esperando el juicio del gran trono blanco, lo que hablamos en Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Entonces el Seol es un lugar temporal, una morada temporal. En ese Seol estará el rey David. Sí. Daniel. Sí. Todos los patriarcas y todos aquellos que murieron antes de la cruz, que reconocieron a Dios como su Señor, como dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y cuando el Antiguo Testamento estos hombres lo hacían, eran salvos. Eran salvos. Amaban a Dios, seguían a Dios, eran vidas de santidad. Entonces, esos hombres están hoy en el Seol, en el seno de Abraham, en el paraíso. Ahí están todos antes de la cruz. Aún más, el último que entró a ese lugar, ¿quién fue? El ladrón. Entonces, el último como que cayó ahí de repecho. ¡Pum! Y después de eso el Señor muere y cambia el concepto dónde vamos a estar nuestras almas. Entonces, el Seol es el centro. ¿Dónde está el Seol? Quiero hacerles esa pregunta esta mañana y ya vamos terminando. ¿Dónde está el Seol? Vamos a buscarlo. Vayan conmigo, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 40. Vayan conmigo allí. Entonces, si es un lugar, debe estar en algún lugar. Mateo 12, 40. ¿Cierto? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. ¿Dónde queda el Seol? ¿Lo sabían? Interesante, ¿no? Si es un lugar, debe tener un lugar. Pues la Biblia no está hablando algo etéreo, algo que por allá, que no, que eso no va a pasar nada. A ese lugar está en el centro de la tierra. Pregunta, ¿el hombre ha podido llegar al centro de la tierra? No. Ni siquiera al fondo del mar, todavía le falta conocer. ¿Llegará algún día al centro de la tierra? No. Nada que hacer, es un sitio vedado. Y mira así, dice, como el Hijo del Hombre, dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿El Señor va a ir al Hades? Sí. ¿Fue en su momento? Sí.
Él estuvo allí, pero no quedó allí. Recuerda el salmista que dice, no dejes que tu santo corrupción y que permanezca en él, es porque el Señor salió ya triunfando. Ahora, vayan conmigo, por favor, bien interesante, a Salmo 86:13. Salmo 86:13. Salmo 86:13. Vamos por allá rápido, vayan con su Biblia. Dice así. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Nuevamente nos habla que está en el centro de la tierra. Y Proverbios 15:24. Adelante, un poquitico allá, Proverbios 15:24. Son evidencias que usted debe tener en su Biblia a la mano para demostrar. 15:24. Dice, el camino de la vida es hacia arriba. ¿Dónde queda el cielo? ¿Qué? Al entendido, para apartarse del Seol, abajo. Está bien diferenciado, ¿no? Volvamos a Lucas, capítulo 16. Versículo 23. Y en el Hades, que es la palabra del Antiguo Testamento igual que Seol, alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Alzó qué? Sus ojos. Él estaba abajo y alzó sus ojos estando en tormentos. Ajá. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos acá que el Seol está en el centro de la tierra. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 9. Efesios 4:9. Vayan conmigo ahí, Efesios 4:9. Vamos ahí, Efesios 4. Dice así. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Está hablando del Hades, del Señor, y está hablando del Hades o el Seol, que está en el centro de la tierra. Entonces, el Seol o el Hades es un lugar que se divide en dos, uno para los justos y otro para los que no son justos o injustos, que está en el centro de la tierra y que allí están todos los patriarcas del Antiguo Testamento, esperando que, vamos a mirar acá, por favor, vuelvan a Lucas capítulo 16 conmigo. Lucas capítulo 16, les repito, fueron sepultados los dos, sus dos cuerpos, fueron al Seol o al Hades, sus almas, eso es cierto. El Seol es un lugar de tormento, sí, lo dice Lucas capítulo 16. Es un lugar literal, sí, está en el centro de la tierra. Y el Seol estaba el seno de Abraham, sí. ¿Tienen comunicación las personas? Sí, sí se habla allí. Comunión con Abraham, sí, había una comunión entre Lázaro y Abraham, dice que recibía consuelo. Entonces había un padre que es el padre de creyentes. ¿Hay consuelo en este lugar? Sí. ¿Es un paraíso maravilloso? Sí, donde el ladrón ingresó. ¿Hay comunicación? Sí, porque Abraham habló con quién? Con el rico. ¿Y que es imposible de pasar? Sí. ¿Hay un abismo? Entonces, ¿se pueden ver? Sí. ¿Se pueden comunicar? Sí, pero hay un gran abismo. No se puede pasar, es decir, ya ahí no hay segunda oportunidad. Eso es el mensaje claro ahí. No es que yo llegué allá y dije, oiga, sí, tenían razón. Claro, el pastor lo que decía que tocaba hacer salvo. Claro, lo que decía mi maestro de escuela, lo que decía mi mamá, mi papá, mis hermanos. Claro. Oiga, me pasan una escalerita, un puentecito, ahora sí creo. Ahora, mire, no, pues con estas evidencias, ¿quién? Oiga, no, yo les creo, pásenme aquí una cuerdita. Ya no, ya no hay cómo hacerlo. Si ustedes miran, versículo 26 de Lucas 16. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. ¿Por qué dice eso Abraham?
porque puede existir una madre de un corazón inmenso y ver a sus hijos del otro lado y decirle, Señor, déjame ir al lugar de tormento, pero trae mis hijos. Eso lo hace mi mamá. Yo no tengo la menor duda. Mi mamá lo hizo conmigo muchas veces. Muchas veces. Puso su corazón, su vida en riesgo, sus sueños, su salud, todo. No tengo la menor duda que alguna madre esté de este lugar con Abraham y diga, déjame ir. Pasa que mis hijos déjenme pasar. Hagamos un intercambio. ¿Qué dicen? Sí. Por eso hoy es el día de salvación. Por eso es el día que necesitamos reconocer que hay un lugar de consuelo y un lugar de tormento. Cerremos esta mañana, por favor, pensando en el versículo 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. El mismo capítulo 16. Entonces le dijo, te ruego, ya cuando ve que no se puede hacer intercambio, el rico hace lo siguiente, eh, piensa cómo puede ser llegar el mensaje a su familia para que no vayan a ese lugar de tormento del Seol o el Hades, la parte de tormento, y crea una estrategia muy válida en su angustia, diciendo, yo ya estoy aquí, ya perdí, nada que hacer, estoy en el Seol esperando el juicio, un día ese cuerpo será resucitado, que vamos a ver en el próximo domingo, la segunda parte del Nuevo Testamento, y ese cuerpo resucitado tendrá que enfrentar un juicio, y él dice, reflexiona en forma sensata, diciendo, oiga, yo ya perdí, yo ya nada que hacer, yo ya me voy del, voy a adelantarme un poquito, del Seol me voy para el infierno, que son dos cosas diferentes, ya les adelanté algo. Pero él dice, en su buen pensar y sensatez, dice lo siguiente. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Cuál padre? Abraham, porque él es el padre de Israel o el padre de los creyentes. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Ah? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y hace una recopilación diciendo, mis hermanos vivían, tienen la misma vida disoluta mía, igual de perdidos, igual de ajenos a la iglesia. Sus riquezas son su Dios y no les interesa la miseria humana, el dolor humano, no les interesan los Lázaros que hay a su alrededor, les interesa vestir de púrpura, vivir muy bien y simplemente vivir una vida de idolatría para sí mismos. Este hombre dice eso, dice, para a fin de que no vengan ellos también. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas vienen, óiganlos, óiganlos. Es interesante ahí. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Pues la argumentación es válida. Él dice, bueno, pues que los, y Moisés le dice, Abraham le dice, pues que tienen la Biblia. Aquí están los profetas. No, pues es que la Biblia, pastor, qué pereza llevar, cargar, leer, pero es que aquí está la palabra de vida eterna, no hay otro lugar. Por eso Abraham le dice, escúchenlo, ahí están los profetas, óiganlos. Y a mí me preocupan los hermanos que no vienen a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Voy a hacer con sinceridad. Ser creyente no significa ser salvo. Cuidado con eso. Ser creyente no significa ser salvo. Ser salvo es cuando yo realmente tengo una vida que agrada a Dios, que ama a Dios, que sigue a Dios, que tiene una vida de santidad. Es muy diferente. Creyentes somos muchos. Los salvos no son. Muchos son los llamados. ¿Lo dijo quién? Jesucristo. Pero mire cómo termina acá. Él entonces dijo, no, padre, Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos se arrepentirán. ¿Qué le estaba diciendo? Oye, vuelta a Lázaro. Que Lázaro le vaya y les testifique que me conoció, que me vio acá y que cuente todo el rollo. ¿Qué le contesta Abraham? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare
¿Se imagina que alguien dijera, no, yo vengo del más allá, vengo ahora al más acá? Más bien le van a decir, si usted viene del más allá, ¿será que no va a ganar el chance? Es que empieza a buscarle beneficio, pero no la vida eterna. Por eso el Señor conoce nuestro corazón y sabe, dijo Abraham, no lo van a oír. Bájate de esa nube, querido amigo, porque ahí están los profetas, la Biblia no lo oye. Si alguien viniere tampoco, no lo van a oír. Están involucrados tanto en su vida secular y en sus vidas personales que no lo van a oír. Sí, al final está diciendo Abraham lo siguiente, la vida es suficiente, punto. Nada de milagros, nada de muertos resucitados, nada de eso. Hago un pequeño paréntesis. Cuando Lázaro resucita, ¿cuántos creyeron? ¿Sabe cuál fue el resultado? Tenemos que matar a este hombre. ¿Recuerdan? Cuando, en vez de decir, wow, está el Hijo de Dios, la evidencia más grande es resucitar muerto, un hombre que lleva 3 días muerto, y eran 3 días para evitar. ¿Qué hicieron? Se reunieron y dijeron, hay que matarlo. El hombre no nos sirve para el negocio, ni políticamente, ni socialmente, ni desde el punto espiritual para nosotros. No nos sirve. ¿Cuál fue el resultado? Volvió ¿y cuál fue el efecto de Lázaro? Nada, no pasó nada. Unos pocos creyeron. Lo mismo el Señor sabía cuál es nuestro corazón. Eso es lo que pasa. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Que Dios nos ayude a presentar el Evangelio a nuestra familia hoy, como lo hizo mi madre. Al decirle, tú ya eres salvo, conoces a Jesús. Y mi madre siempre decía, si no te vas a ir al infierno. La vida es muy clara y el Señor nos dice lo mismo en palabras un poco más cariñosas. Hay un Hades, hay un Seol, un lugar de tormento o un lugar de consuelo. ¿Quién toma la decisión? Cada uno de nosotros tomamos la decisión. Nadie más. Todos compareceremos ante el Señor, pero solo nosotros tomamos la decisión bajo esta historia. Que el Señor nos ayude y en el próximo domingo estaremos hablando. Entonces, si eso fue el Antiguo Testamento, ¿qué será para nosotros en el Nuevo Testamento? Que Dios nos ayude a discernir esto. Amado Padre, gracias damos, Señor, por el día maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor, porque me has permitido hoy predicar tu palabra. Y, Señor, dame la forma correcta, las palabras correctas, para que mis hermanos entiendan que la salvación es necesaria cada uno de nosotros, nuestros hijos, esposa, esposo, porque no queremos, Señor, que vayan a ese lugar de tormento. Queremos recibir el abrazo tuyo, la consolación tuya. Señor, gracias porque me has permitido hoy hablar de mi madre. Recordarle, Señor, de una forma tan maravillosa y amorosa. ¿Fue pecadora? Sí. ¿Su vida no te agradó? Sí. Pero el día, Señor, que te entregó su vida, te amó y te sirvió de forma incondicional. Y hasta el último momento, Señor, escuchó sus salmos, escuchó sus signos favoritos. Gracias, Señor, porque me permitiste hoy predicar el Evangelio a nombre de mi madre. Recordarla, amarla y tenerla en mi corazón por siempre. Y que un día, Señor, me darás el consuelo de volverla a ver y abrazar. Gracias, Señor, porque esa esperanza la guardaré con añoranza y al saber que mi madre me espera. Hoy mi madre se goza porque sus amigas y hermanas en Cristo que partieron antes que ella, hoy se gozan porque mi Inesita, mi mamita, llegó a acompañarlas. Allí están, brazos de su amado Salvador. Gracias por la iglesia este día, Señor, y que ayúdanos a seguir indagando y escudriñando tu palabra. Y saber, Señor, que tenemos una responsabilidad ante ella. Simplemente, o aceptamos tu palabra o la rechazamos. No hay otra opción. O vida eterna, o no hay vida eterna, sino un infierno, un lago de fuego, una perdición, una separación. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana. Que Dios les guarde y gracias por este tiempo tan especial.